Hace un tiempo atrás probamos el Audi A3. Medianamente mencioné a esta variante que es la sedán. Hoy la vamos a probar un poco a ver si realmente cambia mucho su conducción respecto al hatchback o como le dice Audi al Sportback. Así que quédate porque va a estar interesante. Y antes de comenzar el video, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por haberme facilitado la unidad que estoy grabando en este video. Si quieres cotizar con ellos, te dejo un link por acá arriba para que cotices directamente con ellos, o vea la página que te dejo acá abajo para ver todo el stock que tienen disponible en el momento que tú estás viendo este video. Así que sin más palabras, comencemos el video. Empecemos a hablar de sus dimensiones. Tendremos 4,49 metros de largo, 1,98 metros de ancho y 1,42 metros de alto, con lo cual logramos un maletero de 425 litros. Bajo su capó tendremos el famoso 1.4 TFSI del grupo Volkswagen, que genera 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque, acoplado a una caja de convertidor de PAL de 8 velocidades que impulsa solo a las ruedas delanteras. Este conjunto mecánico nos da un consumo de 13,7 km por litro en ciudad y 20 km por litro en carretera. También hay que mencionar que el 0 a 100 lo logramos en 8,7 segundos. Existen dos versiones en teoría. Por un lado tendremos el A3 normal, es decir, el de entrada, y luego le sigue la versión Sport, que es la que estamos probando. También existe un A3 denominado Dark Edition, que lo único que cambia son apartados estéticos. En la versión que probamos, que es la Sport, es decir, la intermedia, la cual podremos destacar que equipamos un cuadro de instrumento digital de 10 pulgadas, un sistema de audio de 180 watts con subwoofer incluido, asientos en cuero real y ajustes eléctricos y modos de manejo. Los precios no están muy claros, dado que Audi no da esta información actualmente, pero en la página de Cartoni, que es un distribuidor oficial, encontramos que los precios de la 3 parten en 31.890.000, con todos los bonos incluidos. Bueno, empezando por el frente, sin duda es muy atractivo. Ya existe un facelift del Audi A3 que no ha cambiado mucho, solo aspectos decorativos. Creo que las ópticas siguen siendo más o menos iguales, pero es muy atractivo. Se agradece que por lo menos aquí en Chile, desde la versión de serie, tendremos ópticas de tipo proyector, pero sin matriciales, para tenerlo en consideración. Pero en verdad es un diseño bastante bien logrado. En este acabado, que es el Sport o el S-Line, tendremos llantas de anchura de 225, perfil 40 y aro 18. Sin duda el perfil no es el mejor para nuestras calles, pero más adelante vamos a ver qué tal va eso. Bueno, por los lados no mucho. Esta línea cromada que cubre las ventanas le da un toque muy atractivo al auto. Tendremos cerrado mediante Smart Key, por decirlo así, con retrovisor plegado automáticamente, y las puertas se sienten medianamente duras. El cerrado también se siente bastante bueno, lo cual se agradece. Por atrás es donde tendremos gran diferencia en comparación al hatchback o el Sportback, como le dice Audi, que en verdad a mí me gusta mucho más este diseño. Siento que está mucho mejor logrado. Lo que sí no me gusta capaz son estas falsas salidas de escape, que en verdad no sé por qué ponerle esto y dañar un muy buen diseño. Maletero no es de apertura automática, pero tiene como una asistencia, por decirlo así. Lo que sí me gusta es que toda esta parte que está cubierta por todo esto, lo cual también se agradece porque se siente premium, y tendremos como esta especie de gancho para poder poner las cosas. Como puedes ver, se pliegan los asientos y te mejora el espacio de carga. Tendremos estas mallas, toma B12, y abajo tendremos una rueda de tamaño temporal con sus herramientas para su cambio. Me gusta que esto se siente de calidad. Y arriba tendremos el triángulo de emergencia. Empecemos a hablar del interior de este Audi A3 en su acabado. Primero Sport, que sería el acabado casi más full, por decirlo así, de la 3 serie, dado que luego tendríamos el S3, que es la versión deportiva, pero digamos que de la 3 normal este es el acabado más full, y en su versión sedán. Empezando por este lado tendremos, como puedes ver, las botoneras del grupo Volkswagen, que en este caso podemos poner, ahí me va indicando. Eso sí me molesta porque no te indica nada acá, siempre te lo indica ahí, y a veces cuando hay avisos, por más que estés dando, no te dice en qué estado está la luz. Por lo menos ahí te va avisando, si lo vas poniendo, ahí estarían las diurnas, apagadas, automáticas y bajas. Lo dejamos en automático. Esto es lo que vimos en el Q3 o en el Q8 también, que son luces para cuando hay mal tiempo, ahí se prenderían, y estas serían las antinieblas de la zona trasera. En la puerta aquí tendremos el seguro de las puertas, esta manilla invertida que se siente de buena calidad, pareciera ser metal. Tendremos asientos con memoria, dado que son eléctricos. Tendremos el ajuste de los retrovisores, donde también podemos abatirlos, y tendremos el evalunas y sus seguros.
por acá abajo tendremos para abrir lo que es el baúl, que no es eléctrico, pero sí es asistido para solo la apertura, por decirlo así. Y bueno, la parte de abajo que es plástico duro en toda esta zona. Y el sonido firmado por Van Aulesen. Suena bastante bien, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, por el volante tendremos parte de lo que podemos ver de las diferentes vistas que nos puede mostrar este Audi A3, que tampoco son muchas, dado que no tiene navegación integrada, lo cual no te permite ver, valga la redundancia, los mapas en él. Solo puedes ir cambiando la información del centro, que te puede mostrar datos de viajes, en este caso consumo y todo lo demás. Aquí advertencias, en este caso me está advirtiendo que el control del auto ya le queda poca batería y que tengo poco combustible. Y bueno, aquí te mostraría lo que se esté reproduciendo. Y aquí cosas de tu teléfono, no mucho más. Bueno, por acá tendremos lo que es ajuste de las luces, que hay que mencionar que este auto tiene luz automática alta, pero es solo luz automática, no es matricial, por decirlo así. Por acá tendremos lo que es el control crucero, bastante útil tenerlo separado. Me gusta eso. Y por acá lo que son las diferentes acciones de los limpiaparabrisas. Tendremos, como puedes ver, levas de cambio atrás del volante. Y por acá controlamos parte de lo que es el multimedia y este botón que se puede personalizar. En este caso solo cambio de radio o y medios. No tiene tampoco muchas acciones como tal. Y bueno, tendremos un comando de voz que tampoco es de mucha ayuda, dado que solo te da acciones al apartado multimedia. No controla nada del climatizador, que sería colocar la radio. ¿Puede repetirlo? Y tampoco es muy eficiente. Por acá tendremos, bueno, el infoentretenimiento que hemos visto en muchos productos de Audi, que va muy bien. Tienes estas pantallas, estas acciones a lo que puedes hacer dentro de él, la radio, medios, teléfono, aplicaciones, ver acciones del vehículo, en este caso para cambiar los modos de manejo. Y como puedes ver aquí solo cambia lo que es el comportamiento del acelerador y la dureza de la dirección, tampoco que sea mucho, que es lo que mayormente vemos en productos detrás de Audi. Bueno, esto es cómo se comporta o cómo es tu conducción en cuanto a eficiencia, para cambiar configuraciones del auto en cuanto al aire, digo, luz y visión. Bueno, que aquí te dicen sensor de lluvia, iluminación ambiental. No tiene iluminación ambiental, es solo para bajar lo que serían la retroiluminación de los botones. Por acá tendremos, bueno, maniobras de aparcamiento, en este caso el sonido de los sensores. Asistencia a la conducción, solo tenemos de detector de fatiga. Bueno, aquí son ajustes ya más del infoentretenimiento, no mucho más. En verdad es muy fácil este sistema, no tiene ningún problema de aprendizaje complejo. Lo que sí no me gusta es no tener ninguna perilla acá, pero bueno, la tenemos acá en forma como eran los iPod atrás, que con solo girarla así estaríamos subiendo y bajando volumen. Así pasamos entre emisoras, así muteamos y así apagamos. Bastante práctico, pero está como muy lejos. Me gustaría más una perilla, pero bueno, es cuestión de costumbre, creo. Más abajo tendremos el climatizador de forma separada, como tiene que ser. Bueno, aquí podemos poner automático, aquí bajar lo que sería la fuerza de soplado, aquí bajar la temperatura de cada zona, aquí sincronizar. Aquí apagamos, aquí ponemos la recirculación si la queremos automática o manual. Tendremos para lo que es el desempañamiento de los vidrios delantero y trasero y no mucho más. Abajo tendremos lo que es selección los modos de manejo que vimos ahorita. Y acá tendremos para apagar el control de estabilidad y apagar el Start Stop. Más abajo tendremos dos puertos USB tipo C, no tendremos cargador por inducción. Y bueno, aquí tendremos el típico joystick del grupo Volkswagen, que bueno, ahí pondríamos lo que sería la marcha. Si bajamos pondríamos el modo Sport de la caja y ahí pondríamos pare. Como bueno, también pasa en el Octavia, hace ruidos raros en esta zona, pero bueno, es algo del mecanismo, no es que sea erróneo, por decirlo así. Para mostrar cómo se ve la cámara de retroceso, que bueno, también tiene guías mediante movamos el volante y no mucho más. Es una cámara muy simple, me hubiese gustado cámaras de 360 grados por el precio del auto, pero es lo que tenemos. Más abajo tendremos lo que es freno de mano electrónico, una toma B12, dos portabebidas que bueno, se ajustan. Tendremos un box y un apoyabrazos que se ajusta longitudinalmente y de altura, pero es medio raro el ajuste de altura porque a veces quiero cerrarlo y como que queda ahí. Es como medio complicado, hay que subirlo mucho. Cosas de Audi. Bueno, los asientos de cuero real, bastante buenos, eléctricos y con ajustes de esta zona, lo cual no me gusta mucho porque aunque esté cerrado al máximo, se siente que todavía sobresale mucho y para mí, que soy una persona pequeña, es
algo incómodo. Bueno, la puerta igual que allá, la guantera que está cubierta en terciopelo, lo cual se agradece. Es muy, por decirlo así, pequeña en cuanto a apertura, pero es bastante profunda. Como vimos también en la 3 Sportback, tenemos estas salidas de aire que en verdad están muy arriba y te van a pegar justamente en la mano. Tendremos, bueno, calidades de construcciones suave en toda esta zona. Ya en las puertas, como te mencioné, ciertos acabados puede ser duro en la parte de abajo, y tendremos esto que simula ser metal, pero es un plástico más. Tendremos retrovisor electrocromático, iluminación 100% LED y este tapasor con su respectiva iluminación, lo cual se agradece. Algo que se me olvidó mencionar es cómo se ve el Apple CarPlay. A ver, se ve de buena resolución, por decirlo así, pero tiene un poco de latencia que a veces cuando quiero mover se queda como medio trabado, pero en verdad se ve, como te digo, bien, pero con latencia, para que lo tengas en consideración. Veamos qué nos ofrece ahora la zona de atrás. Bueno, en la zona de atrás hay que decir que se siente harto espacio gracias a estos asientos que tienen como esta profundidad en esta zona que ayuda a sentir tus rodillas con mayor apertura. Tendremos salida de aire y con USB tipo C. Tendremos calidades de puerta, bueno, con plásticos duros. Aquí si se decae solo tendremos acolchado esta zona, y las ventanas en esta zona están un poco oscurecidas dado que tiene tonalidad, y hace que la sensación de encierro acá se sienta un poco mayor, también por los asientos que no tienen ninguna apertura en esta zona. El espacio que me queda con el techo es bastante generoso, por decirlo así. Para hacer un sedán están bastante bien, y también tendremos iluminación LED en esta zona. Tendremos una especie de apoyabrazos bastante cómodo y con sus respectivas portabebidas, con también para ajustarlas para que no vayan moviéndose, y no mucho más. Está bastante, por decirlo así, completo. Me hubiese gustado capaz un climatizador de tercera zona por el precio que pide Audi por este auto, pero no está mal. Bueno, vamos a hacer probadas de sonido firmado por Bang & Olufsen y suena bastante bien. Pongo el micrófono acá en el centro para que veas cómo suena, y bueno, le ponemos play. Suena bastante bien, aunque tengo los graves en no muy alto, porque si no como que medio distorsiona. No es el mejor que he probado, pero vamos a darle del 1 al 10, 7. Espero que te haya puesto audífonos para que veas cómo se escucha. Bueno, ya en la prueba de manejo de este Audi A3 en su versión sedán, tengo mucha experiencia más o menos en este motor, porque tengo un auto que tiene este motor. Lo que sí, bueno, no tiene caja automática, pero he manejado también muchos convertidores de par, DSG, así que tengo una muy buena referencia a ver, y se siente una gran diferencia de este Audi A3. Bueno, típica selectora, salimos, el freno de mano no tiene auto hold, pero sale automáticamente, lo que sí, bueno, por precio también hubiese preferido que tuviese auto hold, que le costaba colocarlo, digo yo. A ver, ¿qué diferencia se siente este respecto a las versiones, no sé, de un Jetta, de un Octavia, que serían sus hermanos del grupo? Existen unas diferencias que en verdad no entiendo cómo Audi logra corregirlas, o capaz lo hace a propósito, para que, bueno, solo esté de exclusividad en sus autos premium, por decirlo así. Y es que este auto, bueno, como te mencioné, tiene una caja de convertidor de par de 8 velocidades, muy usada dentro del grupo para, bueno, mercados emergentes como es Latinoamérica. Y esta caja tiene una particularidad que a veces se puede medio confundir en hacer los cambios, y no es lo más rápida si la comparamos con una DSG. Pero acá Audi, no sé cómo lo ha hecho, pero está mucho mejor mitigada primero el comportamiento de las marchas, es decir, sabe siempre en qué marcha tiene que estar, no hace cambios raros que te pueda afectar tu conducción, lo cual se agradece. Y por decirlo, la velocidad de los cambios, no te voy a decir que es una DSG, pero está muy bien logrado. Lo cual, bueno, al igual como pasó con el A1, que mitigaba mucho el turbolar para ser un motor de 3 cilindros, acá mitiga mucho el comportamiento de la caja. Y bueno, aplaudible por Audi por hacer eso. Y bueno, como también he mencionado, si comparo siempre la versión de Audi con su versión de uno de marca generalista dentro del grupo, está mucho más enfocado a ser un poco más dinámico el auto. La suspensión está en un punto de un escalón por encima, donde medio sería perfecto. Este está
en un escalón por encima, como te menciono, de dureza, lo cual se agradece porque en verdad no se siente tan rebotón el auto y se siente un poco dinámico, lo cual, bueno, si quieres una conducción dinámica puedes obtenerlo. No es el auto tampoco más explosivo porque el motor tampoco es que vaya a hacer mucho, pero está ahí. Tendremos paleta de cambios, un volante que en verdad me gusta porque se siente pequeño, achatado abajo, en verdad tiene un tacto deportivo que se agradece. Y lo que no me gusta capaz es los asientos, como te mencioné, porque pese a estar esta zona de acá abajo, que es como donde tienes tus muslos, tiene una zona donde puedes alargarla como para, no sé, mayor comodidad para personas largas, pero yo que soy una persona pequeña, 1,67 m más o menos, tiene este problema de que siento que está todavía muy afuera y es incómodo, lo cual no me gusta, porque un viaje largo debe pasarte la cuenta como tal. Lo que sí me gusta, bueno, como te digo, esta caja estoy incorporando una rotonda y en verdad hace los cambios rápidos. Estoy en un modo normal, por decirlo así, y la caja hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Para ser un convertidor de par, creo que es el mejor convertidor de par que he probado. Audi lo aplaudo por eso. Ruidos, bueno, hay unos ruidos menores, pero para ser un auto del grupo Volkswagen que tiene muy mala experiencia con sonidos ya al interior, al pasar del tiempo, tiene casi 40.000 kilómetros esta unidad, en verdad este auto está todavía bien ensamblado, todo, no suenan cosas raras, lo cual también bien por Audi. También me pasó con el A1, eran autos que tenían ya sus kilometrajes y todavía se sentían bien armados. Ahora vamos a poner modo Sport y vamos a acelerar un poco. Aquí es donde capaz la caja en convertidor de par, sí, bueno, se nota que es una convertidor de par porque hace lo mismo que de mantener la marcha, de comerse siempre todas las revoluciones. Ahí sí no deja de ser una convertidor de par, pero en verdad para conducción un poco más serena está bien lograda. Volvemos al modo normal y en verdad, como te menciono, auto confortable. Ahora, vale la pena pensando que, bueno, hay autos mucho mejores por menor precio si lo comparamos con cuánto vale este. Para quien quiere una marca premium, tiene un buen producto, pero podrías destinar ese dinero, no sé, a comprarte un Octavia BRS que tiene suspensión adaptativa, tiene matriciales, tiene asientos con masaje y tiene mucho más, por decirlo así, equipamiento que este A3. Este no es un mal auto, pero bueno, aquí estás pagando una marca premium. No vas a perder el calidad producto, pero sí en el precio producto, para que lo tengas en consideración. No es un mal auto, pero tiene sus detalles. Así que si te interesa, bueno, ahí tienes mi humilde opinión. Se siente diferente en comparación al Sportback en el mismo auto, sin duda, pero prefiero este sobre el Sportback solo por la capacidad de tener más maletero y se siente también un poco más espacioso en las plazas traseras en realidad. Así que eso sería todo. Y si ya llegaste hasta esta parte del video, anda a ver el review que hice de la Kia Sportage pinchando acá.